compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y les doy la bienvenida a Decisiones Vitales. El día de hoy tendremos un programa muy interesante que no lo habíamos tocado: suicidio en gemelos. Esta situación, si bien es poco común, también hay muy pocas investigaciones, pero el hecho de que se presente es un fenómeno bastante complejo que merece la pena hablarlo, comentarlo y sobre todo abrirlo para, como siempre lo hemos intentado, hacer prevención del suicidio. Y está con nosotros Mariale Buenfil. Hola, Mariale. Hola Alejandro. Bueno, pues como dices, creo que este es un programa especial porque aparte pues en esta ocasión vamos a estar tú y yo hablando del programa, ¿no? No tenemos otro invitado y pues me parece un programa muy importante porque al final uno no se pone mucho a pensar luego en todos los problemas que puede haber en gemelos idénticos, ¿no? Muchas veces, es que son gemelos, se ven bonitos y, ¿no? O está el problema de, bueno, ¿cómo educo a los dos? Pero psicológicamente, emocionalmente, sí, hay varios problemas en los gemelos idénticos. Sí, antes de entrarnos al tema que me parece que va a ser bastante interesante por lo que se encuentra en esta situación con los gemelos, sí mencionar que el suicidio no nada más lo comete la persona en forma individual. El suicidio se hace también en pareja, se hace también en familia, en grupos, en sectas suicidas, que es lo que vemos también en nuestros diplomados de introducción a la suicidología. Y este fenómeno, como decía yo, poco estudiado, hay muy poca literatura al respecto. Son casos aislados, pero sin embargo muy importantes y necesarios de verse y atenderse. Sabemos que la situación de los gemelos idénticos es algo que tiene que conocerse a diferencia de los gemelos no idénticos. Estaremos hablando de gemelos monocigóticos, que son dentro de la misma bolsa de la madre, y los dicigotos, que son dos diferentes óvulos y dos diferentes espermas, entonces por eso no se parecen, ¿no? Así es, pero bueno, también puede llegar a haber un mecanismo similar a los gemelos idénticos, ¿no? Eso es lo que conforme vaya pasando el programa vamos a ir explicando. Y también quisiera recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales, nos encuentran como Suicidología. Por supuesto que sí, pues que nos sigan y que sepan que estamos abordando temas para la prevención del suicidio y este es uno de ellos. La situación, Mariale, de los gemelos, se habla mucho de que hay una comunicación especial, un vínculo único, que la relación es muy estrecha, hasta situaciones un poco fantásticas de que sienten lo mismo o sueñan lo mismo o inclusive, y esto sí me lo comentó una mamá que tenía unas hijas gemelas, dice, yo llevaba a mi hija a comprarse ropa, primero una y después la otra, y resulta que elegían la misma ropa, el mismo color y todo, dice, hay una conexión ahí muy fuerte por más que se le quiera dar individualidad. ¿Esto ocurre si hay una comunicación especial entre ellos, Mariale? Sí, justo, ¿no? Creo que no es tan fantasioso, ¿no? Uno dice como, es que la conexión es muy fantasiosa. Me parece que no es tan fantasioso. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? Para empezar, el gemelo, si empezamos a hablar del gemelo idéntico, que están dentro de la misma bolsa, o sea, ya desde que se gestan, desde que están en el vientre, están en la misma bolsa. Pues, todo el tiempo están juntos. ¿Y qué pasa con los gemelos? Están todo el tiempo juntos y entonces se simbiotizan. ¿Qué es esto? Que se vuelve uno igualito al otro, ¿no? Tú y yo somos uno mismo. Así, tal cual. Y luego, aparte, se parecen o son idénticos, casi idénticos, porque siempre tienen algo diferente, un lunar, un poquito de la estatura, siempre algo diferente, ¿no? Pero aparte se parecen, entonces se vuelven aún más igualitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta conexión es más bien porque los gemelos, muchos de ellos se quedan así, se quedan simbiotizados, entre ellos no se diferencian. Entonces, de repente no hay un yo soy tal y tú eres tal, ¿no? O sea, de repente somos el mismo y entonces, como somos el mismo, nos vamos a comprar la misma ropa y entonces si tú te enfermas, yo también me enfermo, ¿no? Y eso también es muy peligroso, justamente. Hay que buscar, como tú dices, la individualidad en los gemelos. Porque luego los papás o inclusive los familiares, los abuelos,
en general la gente que está con ellos, maestros inclusive, los agarra como paquete, ¿no? Como los gemelos, no es un gemelo y el otro, sino los gemelos, y entonces en grupo esperan condiciones o respuestas de ambos, ¿no? Y Sí, adentrándonos fíjate que es muy común, o sea, sí es muy común que sean el paquete, y más cuando están, por ejemplo, en el mismo grupo, no, ya no saben quién hizo qué. O sea, no importa si fue un gemelo o fue el otro, fueron los dos, ¿no? Entonces siempre es, los gemelos hicieron esto, los gemelos hicieron lo otro, ¿no? Y tanto maestros como papás son, ay, es que son igualitos, es que siempre hacen lo mismo, ¿no? Pero no, o sea, sí hay diferencias y esas son las que hay que buscar. Oye, y me acordaba ahorita, María, hasta luego les ponen nombres similares, ¿no? María Elena y Marisol a las gemelitas, ¿no? Ricardo Antonio y Ricardo Federico, por decir. Es decir, que de alguna forma haya una similitud, ¿no? Sí, o que empiezan con la misma letra, ¿no? O luego los papás propician esto, ¿no? Entonces, vístanse igualitos siempre, ¿no? Y hasta los mismos papás se confunden. Y sí, esto es algo que ya lo habías comentado, la individualidad que requiere cada sujeto, cada persona para obviamente expresar sus gustos. Pueden que sean gemelos porque no les guste lo mismo, el mismo deporte, el mismo color, la misma música, las mismas condiciones, ¿no? Y siempre se habla, para adentrarnos un poco más en la psicología de los gemelos, Mariale, que hay uno más dominante que el otro. ¿Esto sí se ha visto? Sí, se habla mucho como del gemelo malo, ¿no? Pero es que yo Ándale. creo que, ajá, esta parte del gemelo malo justo es ese gemelo que se quiere diferenciar. ¿No? ¿Qué pasa? O sea, los gemelos que no se quieren diferenciar y siguen en simbiosis, así van a seguir juntitos, ¿no? Hasta se van a querer ver igualitos y estudiar lo mismo y hacer lo mismo y así van a seguir. Pero los gemelos que buscan diferenciarse, a veces sin querer pueden caer en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ser uno un poquito más enojón que el otro o uno más agresivo que el otro, porque está buscando diferenciarse de su otro hermano. Y por eso también es importante que los padres, pues desde bebés vean las necesidades de cada uno, porque al final también tienen temperamentos diferentes, tienen horarios de comida diferentes, ¿no? Y pues sin querer se tratan iguales, siempre. Sí, y en esta situación se habla que a veces uno domina al otro. Ahorita me acordaba yo de hay un programa en la televisión que hablaba, es una serie de los gemelos perversos, ¿no? Y es una serie policíaca que habla exactamente de los delitos que cometen y menciona en donde uno es la parte intelectual, creadora, y la otra la parte que obedece o que sigue a ese líder dentro de esta diada que bien mencionas. Y por supuesto van a tener una visión en unas condiciones diferentes, inclusive no solo personalidades, sino hasta inteligencias diferentes, ¿no? Sí, claro que se puede dar, aunque genéticamente hablando tienen el 97% de los mismos genes, pero casi siempre el que nace primero tiene capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque al final como que nació primero, entonces recibió primero el oxígeno, hay como que uno que se roba más la comida del otro. Pues a veces sí suele pasar que uno tenga una disminución en algún área y el otro no. Mira qué increíble, por segundos, realmente son segundos en la mayoría de los casos, que nazca uno primero que el otro, pues termina siendo sí el primero y con, no sé, tal vez un poco más de ventajas para ser el líder, ¿no? Sí, así es. Y hablando exactamente de esta parte de la psicología de los gemelos, mencionabas en un trabajo que me hiciste el favor de compartirme de una investigación que tú estás realizando, que a los 6 meses es cuando el niño empieza como medio a identificar que hay un otro, es decir, puede verse en el espejo, pasa con los niños, no sé si has visto cuando a un niño lo pone en el espejo, se queda muy sorprendido de verse a sí mismo. Imagínate de verse a sí mismo en otro, que es una persona y no un espejo, ¿no? Es que justo eso es lo complicado, ¿no? O sea, un niño normal, pues se va a diferenciar nada más de su madre, ¿no? Y va a empezar a reconocerse, ah, pues yo soy pero un gemelo idéntico necesita diferenciarse de su gemelo primero, ¿no? Y eso es lo complicado, porque al final, pues, él dice, ah, no, pues ahí me veo, yo también soy, entonces, ¿quién soy, no? Sí, de hecho lo mencionabas en esta investigación que se me hace muy interesante, que el gemelo
primeramente tiene que diferenciarse de la madre y después diferenciarse de su gemelo, si no caerían en esta fusión, o como bien lo dice, simbiosis, en donde un yo, no sé qué soy, o qué me gusta, qué no me gusta, o que el otro decida por mí, o que sea lo mismo. Es decir, tiene que hacer un doble trabajo a nivel psicológico y de individualidad, ¿no? Así es, y eso es lo complejo, y muchos gemelos no lo logran, ¿no? O sea, la realidad es que muchos gemelos se quedan simbiotizados, ¿no? Y entonces sí se vuelve muy patológico. Sí, y inclusive viendo un poco de las condiciones suicidas de los gemelos, hubo un caso muy fuerte en Barcelona de unas chicas adolescentes, creo que de 15 años, que ellas provenían de Argentina y siendo inmigrantes, desgraciadamente empezaban a recibir mucho bullying por ser inmigrantes, por el tono con el que habla el argentino y por no saber catalán, es decir, estaban en Barcelona, España, y que todo esto llevó a que las agredieran, insultaran, humillaran y sobre todo esta situación de hacerlas diferentes al español y se deciden aventarse de un tercer piso, de un balcón, y pues mueren desgraciadamente una y la otra queda viva. Qué fuerte situación y pues entonces va aunado a la situación del bullying y de hacer un pacto, y esa es ahí parte, tenemos que adentrarnos, Mariale, el pacto suicida, ¿no? Sí, claro, porque como gemelo, si tú mueres, pues yo muero. ¿No? O sea, si el gemelo está simbiotizado, o sea, si partimos de estos gemelos que sí se quedan simbiotizados, que se quieren ver igualitos y que siguen toda su vida iguales, ¿no? Y hablando, pues cuando son del mismo sexo, que son idénticos realmente, ya sea gemelas o gemelos, y se quedan simbiotizados, pues sí, como yo voy a vivir sin ti. Si tú te mueres, yo muero, ¿no? Y a veces hasta pasa que no solo en un suicidio de, bueno, nos suicidamos juntas, pasa que sin querer se mueren juntos. Sí, también se ha sabido, ¿no? De estos gemelos que ya en una tercera edad, uno fallece por cualquier cosa y en poco tiempo el otro, ¿no? Es decir, hay esta conexión tan fuerte de vida y de muerte en donde llegan a morir inclusive al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay otro modo en el que se puede dar el suicidio en gemelos, que es cuando uno de ellos decida suicidarse, ¿no? O sea, en este caso, más bien, lo que puede pasar es como tú y yo somos iguales y yo me quiero diferenciar de ti y yo quiero ser el único, pues solo puede existir uno en el mundo. ¿Y qué pasa? Uno de ellos se suicida. Esa es la otra variante del suicidio en gemelo. Híjoles, qué fuerte en esta parte que tocas porque hay entonces una necesidad de, para yo existir, tiene el otro que morir. Exacto. Sí, porque no podemos existir los dos. No, qué fuerte, porque eso de que no cabemos los dos en este mundo, pues sí suena así como muy extremo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y para diferenciar, Marial y yo, revisando el material que me hiciste a favor de compartirme y todo lo que pude encontrar, que insisto, no es tan vasto como nos gustaría, hay un término que usamos en psicoanálisis que es la folie à deux. Es un término francés que significa locura de dos. ¿Qué tanto se ha sabido que dentro de estos gemelos haya una locura compartida o la locura de los dos? ¿Se sabe? Sí, claro, por supuesto, porque, mira, para empezar, son casi los mismos genes. Entonces, si por ejemplo hablamos que hubiera uno de ellos con esquizofrenia o tendencia a la esquizofrenia, es muy probable que ambos terminen con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Y es por eso esta parte en la que se da es que él se enfermó y yo sentí que me enfermaba también, ¿no? Ahí podemos empezarlo a llamar un poquito como esta parte de locura de dos. ¿Por qué? Porque están tan simbiotizados que entonces lo que tú vives, yo lo vivo, aunque no sea real. O sea, aunque yo no esté enfermo, también me duele, ¿no? A eso es lo que podríamos llamar en ese caso como locura de dos, ¿no? Esta como conexión, pues, demasiado fantasiosa, si lo vemos de este modo, ¿no? Esta conexión en donde podrían llegar, pues, hasta una alucinación en conjunto, ¿no? Vinculación, unión, empatía, pues tantas cosas que pueden darse entre dos personas que, como bien lo dices, comparten genéticamente tanto
donde nacen prácticamente al mismo tiempo, obviamente de la misma mamá y con el mismo parecido y todo, debe de darse una complejidad para una identidad que decimos los psicoanalistas yoica de quién soy yo y qué es el otro, y poder en esta diferenciación, pues ser felices y estar bien y aceptar la diferencia del otro a diferencia de lo mío, de lo que me gusta, ¿no? Sí, eso sería lo sano, ¿no? O sea, lo sano sería como poder decir, bueno, o sea, yo soy otra persona, observar qué pequeñas diferencias tengo físicas, porque sí las hay. Y posteriormente, qué pequeñas diferencias tengo en gustos, porque también las hay, ¿no? El problema es que a muchos gemelos les cuesta trabajo diferenciarse. Y Y entonces hay que buscar justo esa diferenciación para que luego el gemelo se pueda identificar, pueda tener una identidad sólida y entonces sí, no lleguen estos extremos de locura de dos. sí, porque si el otro es tan parecido a mí, es como yo, entonces me pertenece, estoy haciendo una lluvia de ideas, y entonces si yo ya no quiero vivir, que el otro tampoco, porque hasta en el lenguaje, Mariale, no sé si has visto en gemelos que dicen, es que mi gemelo es como Ujú. mi gemelo, no dicen mi O dicen, yo hermano, ¿no? soy el gemelo guapo, ¿no? Yo soy el gemelo. Exacto. Ujú. En Sí, vez del hermano, ¿no? Porque al final es un hermano y a veces hasta les cuesta trabajo verlo como un hermano, porque otra vez volvemos a lo mismo, se vuelve uno mismo. Entonces, ¿cómo lo voy a ver como un hermano? y yo me preguntaba si también hay una diferencia de estos hermanos gemelos que tienen más hermanos, si prefieren más al gemelo que al resto de los hermanos. ¿Se sabe algo de esto? Pues de normal los hacen en paquete, como tú decías. O sea, cuando hay otros hermanos y dentro de la familia hay gemelos, entonces son los gemelos y los demás hermanos. Entonces, todos tienen su individualidad menos los gemelos. Y entonces ese es el peligro, ¿no? Se tiene que diferenciar cada gemelo. Cada gemelo tiene nombre diferente, tiene gustos diferentes, ¿no? Tiene habilidades diferentes. Y entonces sí observar quién es quién de los gemelos, porque sí tiende a pasar, ¿no? Es como, pues los gemelos, ellos hicieron esto. Y regañan a los dos al parejo, por Sí, ejemplo. y mi pregunta era si los gemelos se prefieren entre ellos al resto de los hermanos. Es que depende, o sea, puede estar esta parte en que sí, están simbiotizados, así, los gemelos están simbiotizados, entonces todo el tiempo van a querer estar juntos entre ellos, obviamente. Pues no van a preferir, o sea, son ellos dos y el mundo, ¿no? Pero si logra pasar que uno de ellos quiera diferenciarse y no pueda, entonces más bien puede llegar a ser agresivo con su gemelo. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, si esta persona, digamos, que por salud mental dice, este gemelo, yo me quiero diferenciar, pero no está encontrando la forma porque los papás no han ayudado, no ha sido propicio el ambiente, pues puede empezar a ser muy agresivo con su gemelo, justamente para decir, no, pues es que yo soy el único, ¿no? O sea, y yo me identifico así. Y entonces sí, no va a querer a su gemelo, ¿no? Entonces va a decir como no, lo detesto, me cae muy mal, que no exista, yo soy mejor. ¿Por qué? Porque busca diferenciarse, porque en el ambiente no lo lograron diferenciar. Sí, en eso pensaba yo, por ejemplo, Mariale, cuando en casa uno es el latoso, uno de los gemelos, y entonces se les castiga a los dos o se le castiga al que no era latoso, porque también luego hay equivocaciones, ¿no? Exacto. Ese es el conflicto, ¿no? Ese es el conflicto, que los padres deben de estar atentos a sus gemelos, ¿no? O sea, saber quién es quién y qué necesidad tiene cada uno. Y a veces a los padres les cuesta mucho trabajo, realmente los confunden. Y es donde empiezan los conflictos, porque o se quedan, hay dos conflictos, el que se queden simbiotizados, que eso pues sí los puede llevar a un grado más psicótico, o Ujú. que se empiecen a pelear todo el tiempo, ¿no? Porque también ocurre en la escuela, ¿no? De que se le castiga a uno por algo que hizo y resulta que no, que era el que no fue el travieso, ¿no? Pero no se No, y diferencian, ¿no? No pasa, saben. pasa que la escuela te dice, no, es que son los dos son iguales, ¿no? O sea, ya la escuela ya ni sabe qué onda también. Entonces, pues es donde hay que estar muy alerta de eso.
Y qué fuerte me supongo yo para las familias cuando este suicidio en gemelos, suicidio dual, pues para los padres, los familiares, vivir el duelo no de uno, sino de dos de los hijos por suicidio, en donde, pues si un hijo genera un gran dolor, un sufrimiento de largo tiempo, pues que sean dos, creo que es mucho más complejo para los padres y el dolor puede ser más profundo y de mayor tiempo, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? O sea, de por sí un duelo para un padre de un hijo es fuerte, bueno, luego que sea por suicidio peor, ¿no? Genera mucha culpa, yo qué hice, por qué pasó, y entonces que ambos, pues sí, seguramente debe de haber mucha culpa, ¿no? Porque fíjate que yo no encontré en la literatura el suicidio de uno solo. Normalmente el suicidio que se publica o se comenta, se da como noticia, es el de gemelos, ¿no? Pero yo no encontré en donde uno se suicidó y el otro gemelo queda vivo. Normalmente esta condición se da en dos. Fíjate que sí es frecuente mucho, por ejemplo, esta parte de la ideación suicida en uno de ellos, justamente por eso, porque está la agresión entre que si tú existes o yo no existo, ¿no? Y entonces o te agredo o me agredo, ¿no? A ver quién va a sobrevivir. Por ejemplo, mitológicamente tenemos el mito de Rómulo y Remo, ¿no? Muy famoso, que pues, Roma se crea a través de este mito, ¿no? Pero son dos gemelos en donde uno termina matando al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque solo puede coexistir uno, solo uno podía ser el rey, solo uno podía crear esa ciudad. Y entonces sí, desde la mitología podemos ver que al final sí hay agresión también en los gemelos, ¿no? Entonces, obviamente aquí estamos hablando de gemelos que ya buscaron diferenciarse, que ya están buscando pues ser diferentes, que de algún modo están más progresivos que los que no, ¿no? O sea, los que se suicidan juntos, pues están más simbiotizados, ¿no? Claro, y además pensaba yo escuchándote, Mariale, en esta necesidad de uno sobresalir sobre el otro y que al no darse esto, entonces hay una rivalidad, una envidia, una competencia, inclusive yo no sé si también por ser los elegidos de los papás, los consentidos, o obtener más beneficios de ellos o de la escuela o del entorno, ¿no? Puede darse también como esta situación de yo soy mejor. Sí, hasta como esto de que dices de los papás, ¿no? Buscar mucho como el cariño de la madre o del padre. Por ejemplo, también hablando de la mitología, está el mito de Esaú y Jacob, de Jacobo y justamente, ¿no? Uno de ellos se hace pasar por el otro, ¿para qué? Para quedarse con todo, ¿no? Entonces siempre, o sea, sí, sí puede llegar a haber esta rivalidad, pero ¿por qué se daría la rivalidad? Porque los padres no propician que son diferentes. Hijo, tocas un tema esencial, Mariale, porque la suplantación, yo suponía también que esto de parecerse al otro puede hacer que suplante uno al otro en la escuela, en los exámenes o para los regaños o los castigos y también inclusive con las novias o los novios, ¿no? Y sí, que tanto puede ser en positivo o en negativo, ¿no? Porque a lo mejor entre ellos pueden jugar y bueno, vamos a engañar o vamos a tratar de vernos lo más parecidos posibles y le empiezan a sacar provecho al ser gemelos. Pero ¿qué pasa? Que es al revés, que uno del otro quiere hacerse pasar por el otro justamente por algo, ¿no? Para librarse de alguna responsabilidad o para que culpen al otro de algo, ¿no? Sí, inclusive veía yo que también hay clubs de gemelos, encuentros mundiales de gemelos, concursos de a ver cuáles son los gemelos más parecidos. Es decir, es un fenómeno social que siempre ha causado mucho curiosidad, sorpresa, impacto, etcétera. Entonces se genera todo esto. Hoy en día, hasta en Facebook hay estos grupos de los gemelos donde comparten cosas, experiencias, vivencias, etcétera. Y bueno, finalmente es algo diferente y por eso puede causar impacto, ¿no? Sí, y te digo, a veces puede ser muy divertido, o sea, desde la parte positiva, ¿no? Puede ser muy divertido, pues vamos a vernos iguales, vamos, hacer que los demás se confundan,
pero lo importante es que los gemelos no se confundan, ¿no? Y emocionalmente a veces puede pasar. Y yéndonos al tema, Mariale, de el suicidio, pues como suicidólogos sabemos que el sufrimiento es personal, es individual, es único y que esto lleva en un momento de desesperanza a la acción suicida. Allí me costaba trabajo entender cómo si tienen un nivel similar, parecido o pues, ahora está igual de sufrimiento, de dolor para llegar al suicidio. No solo se parecen en lo físico o en lo genético, sino también en la asimilación del entorno para sentirse desfavorecidos y llegar a una desesperanza en el mismo nivel. Sí, porque también hablamos de la genética, o sea, si empezamos a hablar de los neurotransmisores, ¿no? De la serotonina, pues genéticamente puede que a ambos puedan tener ese problema, ya empezando desde ahí, ¿no? Puede que ambos tengan, sean propensos a la depresión, por ejemplo. Y si aparte ambos se criaron igual, nunca hubo diferenciación, o sea, claramente está que son igualitos, 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 pues muy probablemente si uno se siente triste, el otro se va a sentir triste. O sea, o sea, no va a haber diferenciación ahí. O sea, si tú te quieres suicidar, yo también. Qué fuerte, qué difícil, porque entonces allí dentro de esta diada no hay uno que rescate al otro, ¿no? No, no, o sea, cuando están simbiotizados es imposible que uno rescate al otro, porque son Híjole, iguales, ¿no? se tendría Y que trabajar. desgraciadamente hasta uno se empieza a enfermar por si el otro se enferma, por ejemplo. Sí, eso es bien común, ¿no? Independientemente del contagio, pues viruela, sarampión y todas las cosas que les dan a los niños, también, ¿no? Que si la gripa, que si el estómago u otras condiciones, sabemos que pues hay una conexión allí y normalmente se enferman en pareja, ¿no? Ujú. Sí, sí, y claro, está la parte genética, pero está la parte de vivencia. Ahora, hay un caso muy sonado que son unos trillizos, pero estos trillizos más bien fueron separados al nacer. Esta fue la diferencia. Y el estudio, se supone que estaban haciendo un estudio con estos trillizos, los dieron en adopción, cada uno en diferentes familias. Y el estudio era ver si la genética influía más que el ambiente. La madre de estos tres trillizos era esquizofrénica. Entonces ellos estaban viendo si iba a haber alguna repercusión genética. Y pues sí, uno de los trillizos se suicidó. Ahora, ¿qué habrá hecho que no hayan sido los tres? Que sí, justamente los tres no vivieron juntos, no estaban simbiotizados. O sea, la verdad Exactamente. que la simbiosis se da en los primeros años de vida. Sí, Entonces y se con, encontraron ellos ya grandes, ya adolescentes, se dieron cuenta que sí tenían gustos similares, no les gustaba vestirse igual y todo, porque pues ya eran como la sensación, pero no estaban simbiotizados. porque esta parte que comen partes del caso de los trellizos, que también tuve la oportunidad de conocer la historia tan interesante, en donde, pues sí, comparten genética, etcétera, pero también influye la educación, el ambiente en donde se desenvuelven y todo el entorno que les puede favorecer o no para un desarrollo sano. Hablando exactamente de la esquizofrenia, sabemos que pues sí es un alto porcentaje de herencia, se habla un poquito más del 50, creo que 56%, pero también cómo se desarrolla, ¿no? Cómo está envuelto en el ambiente para que alguien pues llegue a manifestar abiertamente toda la patología. En este caso de los trellizos, pues de tres, uno fue el que asumió o desarrolló la enfermedad, ¿no? Claro, aquí no nos cuentan tanto como era el ambiente de ese uno, ¿no? Pero podríamos suponer que tuvo algo que ver con su ambiente familiar. Y coincidencias también, revisando casos, se hablaba de estos, ahorita que tocaste de los trillizos, también gemelos que fueron separados y por causas del destino o ahora con el internet se encontraron y la sorpresa, wow, no es que los dos tienen barba, ¿no? Por decir, o si fueron mujeres, las dos les gusta pintarse el pelo de rubio, o tienen estas similitudes en cuestiones de vida y de gustos y de formas de ser y de sentir. Entonces, parece ser que ahí la genética hace un peso muy importante, ¿no?
Sí, claro, o sea, es que hay que recordar que la genética es pues el 97% igual. Claro que hace un papel importante, pero la parte emocional hace otro importante. Estos gemelos que se reencuentran, como no vivieron juntos, pues nunca tuvieron que buscar diferenciarse del otro, ¿no? Entonces a lo mejor pues siguieron así, pero hay muchas veces que por esta necesidad de diferenciarse, pues entonces empiezan a buscar otras formas, ¿no? Y sí hay gemelos que se ven muy diferentes. Sí, que no parecería que son monocigóticos y que finalmente hay un porcentaje de similitud muy alto, ¿no? Ujú. ¿Qué necesitarían, Mariale, pues los papás para identificar que sus gemelos pudieran estar en una condición de riesgo suicida? ¿Sería similar como cuando lo vemos en hijo único, bueno, o un hijo en donde pues hay depresión, tristeza, aislamiento, alteraciones en las cuestiones de la alimentación, alteraciones en los hábitos del sueño? ¿Todo eso también sería paquete que podríamos identificar en los gemelos? Sí, claro, sí, obviamente, o sea, al final estos síntomas de depresión son los mismos que van a tener los gemelos. En el caso en que sean ambos, ambos van a tener estos síntomas, ¿no? O sea, ambos van a ser retraídos, entonces no van a tener amigos, entonces entre ellos son los únicos amigos, ¿no? Y eso tampoco es sano. O sea, es sano que cada gemelo tenga sus propios amigos. Es sano que cada gemelo estudie otra cosa o estudie en universidades diferentes o estén en grupos diferentes, ¿no? Y vemos estos gemelos que todo el tiempo solo son ellos, ¿no? Ese ya es un foco rojo, ¿no? O sea, sí tienen que tener amistades, se tienen que abrir más, no pueden estar todo el tiempo, toda la vida nada más ellos dos, ¿no? Entonces, por primera instancia, ese sí sería un foco, ¿no? Y pues obviamente vamos a ver los síntomas de tristeza, de que ya no quieren comer, o de que duermen mucho, o se sienten desvalorizados, pero los vamos a ver en paquete, cuando en este caso es que pudiera llegar a haber un suicidio doble. Ahora, si no, ¿qué va a pasar? Podemos ver que uno de los gemelos a lo mejor justamente sea diferente, ¿no? A lo mejor uno de los gemelos va a ser más gruñón, va a estar más enojado, va a estar, se va a encerrar más en su cuarto, ¿no? Y entonces a lo mejor los papás dicen, ay, no, pues es que es el rebelde, ¿no? Y entonces a lo mejor lo rechazan sin querer porque es el gruñón, el enojón, pero ahí está el foco rojo, ¿no? O sea, también una parte del suicidio es que hay mucha agresión contenida. Entonces también hay que observar por qué ese otro gemelo se está separando de la familia. Y ahorita que mencionabas la depresión, pensaba yo, Mariale, qué difícil, porque normalmente cuando uno está deprimido, pues a lo mejor un hermano te acompaña, te ayuda, te echa la mano, te da fuerzas, te hace sentir bien, vamos, te ayuda a salir de la depresión. Pero si tu hermano, y además gemelo, también está deprimido, pues suena peor pronóstico, ¿no? Pues sí, claro. Digo Claro, yo, porque entre los dos se deprimen, ¿no? O sea, no, es no hay échame la salida. mano, mi hermano, pero pues no. No, no, por supuesto que no. Sí, no hay salida. Allí entonces, igual, creo yo, la sugerencia para los papás es que sí acudan a un especialista y que inclusive tengan diferente psicoterapeuta, ¿no? Ay, sí, claro, Porque por supuesto. Y luego los papás tienden mucho a hacer eso, o sea, tienden mucho a decir, ay, ¿puedo ir a ver a mis dos hijos? ¿No? No, no, no. O sea, los gemelos tienen que tener diferentes psicoterapeutas. Por si hay que intentar diferenciarlos y ahora van con el mismo psicoterapeuta, no, pues, no, no, sí, sí, no. eso es buen tip compartírselos a los papás, como son niños que tienen necesidades diferentes, aunque sean gemelos y les gusten muchas cosas, también hay que buscar la individualidad, pues obviamente tener un terapeuta cada uno de ellos para que se logre esto, ¿no? Y sabes que Alejandro, no solo terapeuta, o sea, hasta el control del Xbox, parte del cuarto, digo, a lo mejor a veces no se pueden tener cuartos aparte, pero sí ropas diferentes, ¿no? Yo he escuchado de gemelos que hasta comparten los calzones, o sea, no hay diferenciación en nada, ¿no? Así, sí, quién sabe de quién es la ropa, es de todos, de los dos, porque los dos somos uno. Y no, o sea, o sea, realmente se tiene que tener mucho cuidado desde que son bebés. O sea, desde que son bebés, los padres tienen que hacer este esfuerzo por diferenciarlos, porque al final va a haber un cierto temperamento diferente
Y como te digo, cierto físico diferente, casi siempre o es un lunar, o uno se empieza a desarrollar antes que el otro, o uno es un poquito más alto que el otro y otro es más flaquito. Siempre hay algo mínimo, pero sí hay una pequeña diferencia. Y muchas veces los papás, pues entre el estrés y esto, pues lo dejan pasar, ¿no? Pero no, o sea, desde bebés hay que aprender a diferenciarlos y ver la necesidad de cada uno. Ahorita estaba yo pensando, Mariale, ¿cómo le pueden hacer los papás para diferenciarlos en los cumpleaños? Si los dos cumplen años el mismo día. Y pasa, ¿no? Pasa que, por ejemplo, te dice un gemelo, no, pues es que nos regalaron la misma playera. Pero no, o sea, aunque cumplan el mismo día, tienen Sí, gustos diferentes. ¿No? Y eso es lo que a veces los papás no logran ver. Porque, claro, tienen gustos similares, sí, también van a tener gustos similares, pero aquí lo importante es ver las diferencias. O sea, no puedes regalarle la misma playera a los dos. O sea, seguramente a uno le va a gustar más un superhéroe que el otro, por ejemplo. O a lo mejor a uno le va a gustar más el naranja y al otro el azul. O a lo mejor a uno le gusta el chocolate y al otro la gelatina, ¿no? Y entonces haces dos pasteles. porque inclusive yo he visto que están tan acostumbrados a compartir eventos tan importantes, estoy hablando cumpleaños, navidades, reyes, Santa Claus, todo, todo, ¿no? Junto, junto, junto. Que luego llegan de adultos, Mariale, y se casan el mismo día. Bueno, hay Sí, gemelos que se casan con gemelas, ¿no? sí, ajá, o se casan con la hermana de ajá, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, los que están muy simbiotizados y por ellos fueran se casarían con la misma, ¿no? Pero sí, sí, claro que pasa y justamente pues eso no es tan sano. O sea, lo sano es que cada uno sepa distinguir quién es quién y qué me gusta, quién no me gusta. Eso es lo sano. Y eso empieza desde que son chiquitos. Justamente los papás son los que tienen que ayudar a formar esta identidad en cada gemelo, observando qué habilidad tiene cada gemelo. ¿Qué Es que característica? A lo mejor uno es más chistoso que el otro, ¿no? A lo mejor uno es más hábil para los deportes que el otro. lo que bueno que lo comentas, Mariale, porque a mí una mamá que tenía gemelos me decía que eran, sobre todo de bebés, tan parecidos que ella no se acordaba a quién ya había amamantado, a quién no. Y dice, a veces al mismo le daba dos veces pecho, ¿no? Y pues era el gordito. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, no se observa, pues sí, no se observa quién es quién, ¿no? Y pues yo entiendo con el estrés y todo que trae la mamá, pero pues sí habría que buscar una forma, ¿no? Por lo menos una pulserita diferente de color, ¿no? O sea, habría que buscar una estrategia. Si es que te cuesta tanto como mamá diferenciarlos, pues a lo mejor al principio hasta les puedes poner una pulserita de color diferente, ¿no? O sea, no sé, cosas así como muy sencillas. Porque desde ahí, o sea, desde que son bebés, si la madre no los diferencia, pues ellos cómo se van a diferenciar. Es muy complicado. Ellos, Sí, como tú dices, te ven como espejo. Entonces, si nadie esta les mamá me dice, es decía que tú eres otro, tú eres único, tú eres diferente, pues él sigue pensando somos iguales y ya. que ocurre en la alimentación, en los regaños, en los castigos, y me decía una mamá, hasta las medicinas, ¿no? Ya no se acordaba quién le había dado o no la medicina y al uno de los gemelos le daba doble, ¿no? Cosas de esas que sí se dan en la cotidianidad, como bien dices, o por estrés o por una falta de diferenciación, etcétera. Pero pues qué grave que uno de los dos no se ha visto, no se ha atendido, no se ha reconocido por parecerse al hermano, ser igual al hermano, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí es donde puede producir o que ese uno siga con una cierta depresión, ¿no? O que ese uno se pegue demasiado al otro y entonces no forme nunca su identidad, ¿no? Casi, como tú dices, va a hacer todo lo que el otro dice o hace. Eso está fuerte en el sentido de que la situación de los gemelos requiere una educación diferente, un enfoque diferente que se les debe dar a los hijos y sobre todo mucho cuidado para evitar caer en estos errores que hemos comentado durante el programa, ¿no? Que se da con mucha frecuencia, pero que no ayudan a la individualidad, a la identidad, al desarrollo de cada uno de los
hijos y sobre todo caer en esta problemática que hoy tratamos de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, conductas autodestructivas y suicidio, ¿no? Sí, sí, así, y creo que todo empieza pues desde hasta el vestirlos, ¿no? O sea, muchas veces, ay, qué bonito, es que se ven igualitos vestidos. Pero pues no, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que estar igualitos vestidos, no? Cada gemelo es diferente. Y entonces en ellos sí hay que propiciar mucho el que se diferencien. Y de este tema tan interesante que hoy tocamos por vez primera aquí en Decisiones Vitales, ¿tendrás algunas recomendaciones? Sí, claro, Alejandro. Bueno, primero quisiera mencionarles el nombre del documental de los trillizos. Lo pueden buscar como Vidas Separadas. No está muy interesante. Y pues sí, justo podemos ver estos trillizos que fueron separados al nacer, ¿no? Y qué tanto influyó la herencia en uno de ellos. Hay unos artículos que igual tengo para quien quiera adquirirlos. Hay un artículo que se llama Pacto Suicida en Gemelos. Es de una revista española. Entonces, quien quiera adquirirlo me puede mandar mensajito y se lo enviamos con gusto. Igual hay otro artículo que se llama Muerte diádica, suicidio doble de gemelos, justamente de lo que hemos estado hablando, y también quien quisiera adquirirlo, se lo podemos mandar. Y hay una película mexicana que la verdad es muy, muy chistosa, igual la pueden googlear y encuentran el link. Se llama Una de Dos. En esta película son dos gemelas, ¿no? Que justamente ellas buscan, hacen todo para verse igualitas porque salen con el mismo sujeto, ¿no? Y este sujeto cree que es una, Sí. ¿no? Y ahí justamente vemos esta parte de la patología de los gemelos cuando se vuelven uno mismo, ¿no? O sea, las dos andaban con el mismo y no había problema. Y ya cuando el sujeto decidió casarse, pues las dos prefirieron estar ellas dos juntas que con el sujeto, ¿no? A manera de que podamos concluir y dar una aportación para los papás respecto a la situación de el suicidio en los gemelos, cómo detectarlo, prevenirlo, qué actuar, sería una situación en donde, pues recapitulando todo lo que compartimos en este programa, es darles una identidad, una personalidad, un nombre, una vestimenta, unas condiciones diferentes a cada uno. Eso sería una parte. ¿Qué más agregaríamos? Claro, entonces sería diferenciarlos, ¿no? Para que ellos puedan tomar su propia identidad. Entonces hay que respetar la identidad del niño, ¿no? O sea, si uno se quiere vestir de un color y el otro del otro, hay que dejarlo. ¿Para qué? Para que entre ellos se puedan diferenciar, ¿no? Esa sería uno. La otra es observar si están tristes, como mencionas, si están solitarios, si no tienen amigos, o sea, si los únicos amigos que tienen son entre ellos dos, ¿no? Eso no es normal, o sea, tienen que tener más amistades, hay que tratar de que estén en grupos diferentes, o sea, pueden estar en la misma escuela, pero hay que tratar que sean en grupos diferentes. ¿Por qué? Porque tienen que socializar, porque se pueden quedar muy ensimismados los dos juntos, y entonces llegan a la adolescencia y entonces ya los dos no salen, los dos se aíslan, los dos se ponen tristes, ¿no? Y es una tristeza más profunda, estamos hablando de una tristeza de dos, que como tú dices, Alejandro, se van jalando mutuamente. Entonces hay que observar eso, que tengan amistades, que por ejemplo se da mucha la confusión de identidad en la hora de escoger carrera vocacional, o sea, ya cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Como que puede suceder que estén muy confundidos estos gemelos y no sepan qué estudiar o solo quieran estudiar lo mismo porque sí. Pues ahí hay que buscar también como padres una orientación vocacional porque entonces ya estamos hablando de que están también simbiotizados, o sea, no ha habido una diferenciación. ¿No? A observar si dejan de comer, si están muy malhumorados, ¿no? Muy enojones, o que uno de ellos justamente se aparte de todos. Ese sería otro foco rojo, porque no solamente el suicidio pues se puede dar entre dos, se puede dar solo de uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay uno que se excluye por completo? Correcto, sí, necesitamos ver el panorama completo y no solo a una parte. Pues para concluir, Mariale, nada, nos faltarían tus redes para todas estas recomendaciones, la gente pueda seguirlas. Sí, claro, para que puedan ver más recomendaciones, me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentro como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Y también recuerden seguirnos en todas las plataformas de podcast y redes sociales como Suicidología.
Muchísimas gracias. Yo sé que les va a servir mucho esta información y pues yo les agradezco que nos hayan acompañado en este programa, a ti por la propuesta de este tema que no lo habíamos tocado y que por supuesto sepan que es importante que busquen un especialista cuando todos estos síntomas aparecen en uno o en los dos gemelos, porque puede ser una situación mucho más grave de la que se pueda pensar y necesitan el apoyo de un especialista. Nosotros estamos en info@suicidología.com.mx y al teléfono 55 46 31 3307 para poderles dar este apoyo. Yo soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y nos vemos